Documentación de la norma ISO 9008, Sistemas de Gestión de la Calidad, Requisitos. Este capítulo 4 tiene por título Procedimientos instructivos y codificación. Está conformado por 4 sesiones. En la sesión número 1 vamos a ver la documentación correspondiente al procedimiento control de los documentos y también al procedimiento control de los registros. En la sesión número 2 vamos a ver la documentación correspondiente al procedimiento auditoría, también al procedimiento acción correctiva y cerramos la sesión número 2 con el procedimiento acción preventiva. En la sesión número 3 analizaremos la documentación correspondiente a instructivos, correspondiente a registros, planes de calidad y otras documentaciones menores. Y en la última sesión, en la sesión número 4, veremos lo relacionado con codificación de documentos, revisión, aprobación, distribución. Tenemos entonces una interesante tarea respecto a la documentación de los procedimientos, de los instructivos, de los planes y también cómo se revisan, se aprueban, se distribuyen y se codifican documentos. Iniciemos pues la sesión número 1, control de los documentos y también control de los registros. En primer lugar, recordemos cuál es la estructura de un procedimiento de acuerdo a lo que hemos visto en las sesiones anteriores. Un procedimiento, en su estructura genérica, tiene un título. También se deben especificar los objetivos o el propósito del procedimiento. El alcance, es decir, dónde se aplica, a qué proceso se aplica el procedimiento. Responsabilidad y autoridad, es decir, quién responde por cada una de las actividades que aparecen en el procedimiento. Es el responsable de que esa actividad se ejecute bien y se logre el resultado por lo cual fue diseñada e implementada. También la autoridad que va a tener cada una de las personas a cargo de ciertas decisiones y de ciertas acciones del procedimiento. Es decir, qué nivel y qué alcance de las acciones puede tomar dentro del procedimiento. También, en algunos casos, aparecerán requisitos del personal, es decir, de las personas que van a actuar en ese procedimiento. ¿Quién va a desarrollar actividades? ¿Qué actividades va a desarrollar o va a tener la responsabilidad? ¿Cómo se va a hacer? ¿Dónde se va a realizar las actividades del procedimiento? ¿Cuándo se van a realizar? ¿En qué etapa del proceso? ¿Por qué se van a hacer? ¿Con qué recursos se va a poder realizar la actividad? Todos esos son los elementos fundamentales que tenemos en un procedimiento. También irán a aparecer en algunos casos métodos de cálculo, cuando tengamos que llegar a alguna medición. ¿Cuál es la métrica que vamos a usar? Y si la situación lo amerita también, quizás tengamos que elaborar y dejar documentado algunas condiciones de seguridad que requiere el procedimiento específico. También el procedimiento tendrá que generar evidencias para tener la certeza de que se realizaron las actividades y se obtuvieron los resultados esperados o los que se hayan obtenido. Por lo tanto, allí vamos a necesitar registros que genera el procedimiento o que el procedimiento necesita para dar evidencia de sus cumplimientos. Eso nos va a generar información que nos podrá dar entonces la luz suficiente para, a partir de ella, tomar alguna decisión. Probablemente el procedimiento en algunos casos
tenga tareas más específicas y que conforman lo que vamos a llamar anexos al procedimiento, alguna referencia a algo que esté relacionado con nuestro procedimiento, alguna instrucción específica o quizás referencia a otro procedimiento o a otro reglamento o a otras normas. También el procedimiento tendrá que indicarnos sus revisiones, sus versiones, la aprobación, quién lo aprueba, en qué fecha fue aprobado. También si tiene alguna codificación específica y si han ocurrido algunas modificaciones. Todo eso va a formar parte de nuestra estructura global del procedimiento genérico. Si han habido cambios en el procedimiento, debemos tener claramente identificado qué cambios han ocurrido, dónde están, en qué afectan, de tal modo que cuando nosotros usemos el procedimiento tengamos la versión más actualizada. Quizá también, en algunos casos, el procedimiento va a tener incorporado una etapa de definiciones, porque nos interesa que ciertos conceptos nadie tenga duda y no haya confusión, no exista interpretación. Entonces vamos a requerir, para que todos entiendan exactamente lo mismo, alguna definición específica o alguna definición propia del procedimiento que la organización utiliza, de tal modo que queremos que todo el mundo, cuando lea ese concepto, sepa exactamente el significado, el alcance y lo que implica para esa organización en particular. También genéricamente existirán referencias en el procedimiento, de tal modo que no vamos a escribirlo todo, sino que vamos a indicar dónde podemos encontrar más información respecto al punto en particular. Y así entonces, nuestro procedimiento va a formar parte de todo lo que es la documentación del sistema de gestión de la calidad. Recordemos que la documentación del sistema de gestión de la calidad se inicia con la documentación de la política, los objetivos, el manual. Y el manual puede o no puede contener los procedimientos. Lo importante es que el procedimiento, cuando se documenta, tiene una estructura, tiene un formato, tiene una forma de escribirse. Podemos decir que un buen procedimiento debe cumplir con el principio de las 5 W y una H. Es decir, si lo tomamos del idioma inglés, who, what, why, where, when, how. Es decir, quién, qué, por qué, dónde, cuándo, cómo. Todas esas preguntas deberían tener respuesta en la documentación del procedimiento específico. Así que tenemos una buena tarea, porque de aquí en adelante, cada vez que aparezca un procedimiento, podemos nosotros documentarlo siguiendo estas pautas genéricas. No cabe duda que es una pauta genérica. Podría tener alguna pequeña variación respecto a esta orientación, a esta sugerencia. Lo importante es que el procedimiento describe en detalle alguna actividad específica o algún proceso. Eso es lo relevante desde el punto de vista de la documentación. Y es útil para la organización. Y está escrito en un lenguaje que le es propio a la organización. En particular le es propio a las personas que lo van a utilizar. Teniendo presente estos elementos, podemos elaborar procedimientos. Si hacemos una pequeña mirada y volvemos a retomar lo fundamental del procedimiento, y lo llamamos, por ejemplo, el índice del procedimiento, debe tener un título, y ojalá un título ilustrativo y orientador, de tal modo que cuando uno lea el título, sabemos aproximadamente de qué se trata el procedimiento. También el procedimiento tiene un objetivo o un propósito. ¿Por qué se realiza el procedimiento? ¿Hacia dónde está orientado? Eso ayuda entonces también a su elaboración, su documentación, de tal modo que cuando el procedimiento se termina y se implementa y se aplica, debiera entonces uno mirar si el propósito para lo cual fue diseñado
se está cumpliendo, se está llevando a cabo. El alcance define la amplitud, define y especifica desde dónde hasta dónde es aplicable este procedimiento, en qué áreas de la organización es aplicable, a qué procesos es aplicable. Igualmente, debemos tener presente que en el procedimiento hay muchas actividades, porque hay otros procesos involucrados. Y tal como hemos dicho, necesitamos saber quién es el responsable de cada actividad, quién responde por lo que se hace, cómo se hace, dónde se hace, cuándo se hace. Eso es la responsabilidad. También debemos explicitar la autoridad, es decir, el nivel de decisiones que tiene cada una de las personas que participan en el procedimiento. Así entonces, responsabilidad, respondemos por la ejecución de la actividad. Autoridad, las decisiones que podemos tomar o las cuales no podemos tomar en referencia a lo que nosotros tenemos como autoridad permitida. La esencia del procedimiento en sí radica en la descripción de las actividades. Indica cada una de las personas involucradas y las actividades que realizan. ¿Quién hace qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con qué recursos? Esa es la esencia fundamental del procedimiento. Y aquí tendremos distintas formas de describir las actividades, ya sea en una forma de texto, a través de diagrama de flujo, a través de plantillas, a través de matrices. Infinidad de formas. La que más nos interesa es aquella que dé respuesta a lo que queremos hacer, siempre y cuando sea útil para las personas que van a utilizar el procedimiento. Siempre hay que tener presente quiénes van a utilizar el procedimiento, y ellos son los que deben entenderlo de forma correcta. Y a ese nivel de detalle debe ser de tal modo que las personas que lo utilicen no tengan duda de lo que hay que hacer en cada oportunidad. No se confundan ni con el lenguaje, ni con la forma, ni con la gramática respecto a cómo está escrito el procedimiento, o con los diagramas de flujo, o con los esquemas, o con las plantillas, o con las matrices. La forma que elijamos de estar siempre pensada en las personas que van a utilizar el procedimiento y no en el que lo está diseñando. También el procedimiento debe generar registros, y esas son las evidencias de las actividades que se han realizado o las evidencias de los resultados que hemos obtenido a través de la aplicación, de la ejecución del procedimiento. También probablemente va a tener anexos, es decir, documentos que forman parte del procedimiento, pero no necesariamente de la esencia fundamental. Y allí tenemos una amplia variedad de incorporar estos documentos adicionales. Así también debemos saber en qué estado de revisión está el procedimiento, qué versión estamos usando, cuándo fue aprobado, cuándo fue elaborado, cuándo fue modificado, quién autorizó aquello. Todo eso nos da la certeza de que cuando lo utilicemos estamos usando la versión más actualizada del procedimiento. Y si han habido cambios, la identificación de esos cambios. ¿Qué cambios ocurrieron? ¿Cuándo ocurrieron? ¿Qué los autorizó? De tal modo que tengamos también la certeza, sin duda alguna, de que esos cambios están incorporados y es lo que estamos usando. Y así podríamos agregar también definiciones, referencias, pero la esencia es lo que hemos mencionado, como sugerencia de la estructura y formato de un procedimiento. Pueden haber muchas más. Lo importante es que el procedimiento cumple el objetivo por lo cual fue diseñado, que es la descripción detallada de actividades o de procesos. También podemos tener una plantilla genérica de un procedimiento para que vayamos completando y de alguna manera documentando lo que hemos mencionado antes. Por ejemplo, aquí esta plantilla, si uno la mira con cuidado, al lado izquierdo puede salir el logo de la organización, algo que la identifique. Procedimiento, por ejemplo, control de documentos, ¿ya?
que corresponde al capítulo tanto de la norma. ¿Qué código tiene el procedimiento? ¿Qué versión estamos usando? La versión 1, la versión 2, la versión 3. La fecha en que esa versión fue aprobada. Y reemplaza a qué versión, de tal modo que tengamos la certeza de que la anterior o las anteriores ya han quedado obsoletas. También la numeración de las páginas. Supongamos que tiene 10 páginas. Será la 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10, 4 de 10 y finalmente la 10 de 10. Y así, con esta indicación, al inicio y en cualquier página, vamos a saber exactamente si están todas. Porque si esto no se numera así, podría ocurrir que nos falte la última página. Y no vamos a saber si la 9 era la última o si la 10 era la última. En cambio, con esta anotación tenemos la certeza que la última es la número 10. ¿Se fijan? Son detalles que nos ayudan a tener una mejor elaboración de nuestros procedimientos. Y ahí está la tabla de contenidos, lo mismo que hemos dicho siempre: título, propósito, alcance, responsabilidad y autoridad, descripción de actividades, registros, anexos, revisión, aprobación, modificación, identificación de cambios. Y, si lo amerita, puede tener también definiciones, referencias. Y aquí también, especialmente en la primera página, podemos indicar quién fue el realizador de este procedimiento. Fue realizado por, de tal modo que la persona que lo realizó, que lo elaboró, se sienta orgulloso de la tarea hecha. Porque cuando aparece el nombre de esta persona, él va a saber que todos se irán a preguntar quién elaboró este procedimiento, quién lo realizó. Y no cabe duda que esa persona se va a sentir muy, pero muy honorificada cuando sepan que él fue el autor del procedimiento. Dedicará sus mejores horas, sus mejores ideas, su mejor conocimiento para que el procedimiento sea realmente un buen referente. ¿Quién revisó el procedimiento? Es decir, después que fue elaborado, alguien tuvo la tarea de revisar detalle a detalle que el procedimiento estuviese bien, que cumpliese con todo lo que se requería y lograse el objetivo para el cual fue diseñado. Esa persona también, si aparece su nombre aquí, hará los mejores esfuerzos para que el procedimiento sea un buen referente para todos aquellos que lo estén usando y quizás para otros que también quieran diseñar procedimientos. Y finalmente, ¿quién lo aprueba? ¿Quién lo autoriza para que ya sea un procedimiento oficial? Esa persona que hace la última etapa va a ser muy importante, porque tendrá que mirar desde el punto de vista un poco más crítico antes de decir el procedimiento está autorizado y pasa a formar parte del sistema de gestión de la calidad de la organización. Se fijan, tiene un montón de ventajas este tipo de plantilla. U otro, lo importante es que tengamos presente que dependiendo cómo lo desarrollemos, va a ser también un buen aporte a la documentación del sistema de gestión de la calidad de la organización. Estas son propuestas, sugerencias, podemos tener una propia. Aprovechemos de recordar que la norma ISO 9001-2008 nos mandata con procedimientos documentados y son exactamente 6 y corresponden a las cláusulas que están indicadas en la diapositiva. Por ejemplo, en la cláusula o numeral 423 nos dice que la organización debe establecer un procedimiento documentado para el control de los documentos. Y allí incluso da detalles de lo que debería contener como mínimo ese procedimiento. Lo mismo acontece con los registros. En el numeral 424, que también la norma nos dice, la organización debe establecer un procedimiento documentado para el control de los registros. Y así, si seguimos avanzando en la norma, en el numeral 822 también nos plantea que se debe establecer un procedimiento documentado para las auditorías internas
del sistema de gestión de la calidad. Y en el numeral 8.3, cuando se nos habla en la norma del producto no conforme, también la norma nos exige que ante estas situaciones debemos tener un procedimiento documentado que dé cuenta de todas las acciones que debemos establecer, definir, documentar, implementar, mantener en relación a cuando aparecen productos no conformes. Ahí está el detalle, ahí están todas las actividades y acciones que la norma nos plantea como mínimo a nivel de mandatos. Y cada vez que nos encontremos ante no conformidades, la norma nos dice, se debe establecer un procedimiento documentado para eliminar las causas de las no conformidades. Y allí da también una serie de mandatos que debemos asumir e incorporarlos en el documento correspondiente al procedimiento, acciones correctivas. Recordemos que una acción correctiva es una acción para eliminar la causa de una no conformidad que ya ocurrió. De tal modo que cada vez que tenemos una no conformidad, tendremos que implementar, ejecutar el procedimiento de acciones correctivas. Y él nos dirá, con lo que está allí anotado, cuál es la decisión final para eliminar la causa de esa no conformidad y así no vuelva a ocurrir. Y por último, la norma nos indica también la exigencia de un procedimiento documentado que dé cuenta de las acciones preventivas, es decir, una actividad que nos permita eliminar las causas de las no conformidades potenciales, aquellas que aún no ocurren, pero que sí podrían ocurrir. Y esto es muy importante, porque de esta manera nos estamos anticipando, previniendo, y estamos atacando a quien origina probablemente o potencialmente esa no conformidad. Y eso es lo que se llama el procedimiento de acción correctiva. Miremos ahora el primer procedimiento que la norma nos mandata. El numeral 4.2.3, control de los documentos. La norma dice, debe establecerse un procedimiento documentado para, y aquí viene la lista de acciones que debemos dar cuenta en el procedimiento documentado, para aprobar la adecuación de los documentos antes de su emisión. ¿Qué protocolos, qué acciones, qué decisiones vamos a tomar antes de que un documento se emita, se haga público? Y eso tendrá que dar cuenta en cada organización, de acuerdo a las características propias, cómo allí se realiza esta acción. Después, en la letra B, nos hace otro mandato. Dice, debe establecerse un procedimiento documentado para revisar, actualizar los documentos y aprobarlos nuevamente si es necesario. Es decir, cada cierto tiempo nosotros debemos hacer un análisis de los documentos, revisarlos. Quizás en ese análisis de revisión es necesario actualizar algunas de las acciones. Y si eso ocurriese, deberíamos entonces nuevamente aprobar este documento o aprobar estas modificaciones. Y para eso debemos tener algún protocolo que nos permita dar la certeza de que estamos revisando cada cierto tiempo, estamos actualizando si es necesario, y de ocurrir aquello, un mecanismo o un protocolo o un instructivo de aprobación de aquello que se haya actualizado. También la norma nos dice, debe establecerse un procedimiento documentado para asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versión. Es decir, cada vez que realizamos cambios, aquellos deben quedar bastante bien especificados, bien identificados, para que no tengamos ninguna duda cuando utilizamos el procedimiento de aquellos cambios que han acontecido. Podrían estar en un lugar
al inicio, que nos indique como una observación que hubo cambios. Y seguramente dónde están para ir a averiguarlos antes de seguir avanzando en el procedimiento. O a veces, dependiendo de la forma y del formato y del medio, podríamos actualizar completamente el procedimiento. O solamente aquella parte, o indicarlo, porque no es tan fácil, quizá, cambiar todo aquello que ya están entregados a las distintas instancias. También la norma nos convoca cuando nos dice: debe establecerse un procedimiento documentado para asegurarse que las versiones pertinentes estén disponibles en los puntos de uso. ¿Qué significa aquello? Nos interesa tener procedimientos documentados y actualizados, útiles, pero también nos interesa que ellos estén en los lugares donde se usan. No nos sirve una serie de procedimientos muy bien elaborados, muy bien desarrollados, pero que estén en el lugar donde no se usan. Quizás tener una copia, un respaldo, pero lo más importante es que el procedimiento esté en los lugares de uso y de fácil acceso para las personas que lo van a utilizar o que lo tienen que utilizar o que lo deben utilizar o que en algún momento quieren recurrir a él. Es importantísimo lo que nos dice la norma en este numeral. Asegurarse de que las versiones pertinentes, es decir, lo que le corresponda a esa área, a esa unidad, deben estar fácilmente en lugares de uso. Quizá hay otros procedimientos que no son los más utilizados en esta unidad. No importa, eso no tendría por qué estar tan fácil acceso. Y quizá a lo mejor no es necesario que estén. Pero los que sí utilizamos en esta área, sí deben estar fácilmente al alcance de las personas que los deberían utilizar. En la letra E, la norma nos dice algo global respecto a los documentos. Dice: debe establecerse un procedimiento documentado para asegurar que los documentos sean legibles, fácilmente identificables y fácilmente recuperables. Es decir, que podamos leer el documento, que no vaya a ocurrir alguna situación que nos impida leerlo, porque se fue borrando su escrito, porque se dañó, porque se manchó, porque le falta una parte al procedimiento, por el idioma en que está inscrito. Todo aquello es lo referente a poder leerlo. Nada dice aquí de comprenderlo y entenderlo, solamente de que sea legible, leíble y fácilmente identificable. Es decir, cuando lo tengo, puedo saber de qué se trata. Y fácilmente recuperable, es decir, cuando lo necesite y lo tenga que ir a buscar, lo pueda tener fácil. Porque podría estar en el punto de uso, pero un estante con llave está en el lugar de uso, pero no es fácilmente recuperable. En la letra F, la norma nos lleva a establecer un procedimiento documentado para asegurar que los documentos externos se identifican y se controla su distribución. Es decir, todos aquellos documentos que llegan a la organización desde fuera. Pueden ser otros manuales, pueden ser otros documentos, pueden ser facturas, pueden ser cartas, pueden ser decretos. Todo aquello que no se origina en la organización. Estos documentos deben identificarse de acuerdo a algún protocolo que la organización ha establecido. Y se controla su distribución, es decir, se sabe dónde están, quién los tiene, dónde los tiene, de qué forma los tiene. Eso significa se controla su distribución. Y por último, la norma nos alerta en relación a lo siguiente. Debe establecerse un procedimiento documentado para prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos. Es decir, anticiparnos que por algún motivo o razón, sin la intención, alguien pueda usar un documento obsoleto. Y eso entonces amerita que busquemos mecanismos que cada vez que alguien tenga en sus manos o pueda acceder a un documento que ya está obsoleto, inmediatamente tengamos una alerta, ya sea con un mensaje, ya sea con una pantalla, ya sea con cualquier otro mecanismo que permita entonces prevenir esa situación. Y además la norma nos dice y aplicarles
una identificación si se mantienen por alguna razón. Muchas veces algunos documentos tienen obsoletos algunas partes, algunas subcláusulas, algunos párrafos. Por lo tanto, los mantenemos. Entonces hay que tener mucho cuidado de que ese documento que genéricamente puede estar obsoleto por una parte de él, el resto está vigente. Entonces allí tenemos que tener mucho cuidado de identificar esa parte que no corresponde a la actualización. O a veces también por situación histórica, porque se nos quedó alguna parte de nuestro proceso que hay que seguir manteniéndola en el modelo antiguo, sigue estando aquí este procedimiento, pero esperando que se termine después de un tiempo. Pero en general la actividad se realiza por el procedimiento actualizado. Entonces hay motivos diversos para mantener todavía a veces ciertos procedimientos que pueden estar obsoletos en forma parcial o incluso en forma global. Con mayor razón entonces debemos tener los mecanismos para evitar que se usen de manera no intencionada. Todo ello nos indica la norma y todos esos son los mandatos que debemos dar cuenta. Como mínimo, podríamos incorporar otros nosotros y la norma lo va a aceptar. Lo que no podríamos es dejar de cumplir algunos de esos mandatos. Porque si el día de mañana queremos certificarnos, obviamente no vamos a cumplir porque vamos a tener alguna no conformidad por el no cumplimiento de un mandato de la norma. Aquí tenemos enfrente de nosotros, en la diapositiva, un esquema de lo que debe aparecer entonces en el procedimiento control de los documentos. Por ejemplo, si miramos al lado izquierdo, respecto a los documentos internos, ¿qué debemos hacer? Aprobar antes de emitir, revisar, actualizar y aprobar si es necesario, identificar los cambios y el estado de la versión vigente, estar disponibles los documentos, los puntos de uso, permanecer legibles e identificables y también, como último punto, a modo de resumen, poder identificar los documentos obsoletos para que no se usen por alguna situación fortuita. Eso es lo fundamental que dice la norma respecto a los documentos internos. Pero también habían documentos externos, aquellos que se originaban fuera de la institución de la organización, pero que iban a formar parte del sistema de documentación. Y con respecto a estos, a los externos, la norma dice, deben identificarse y también se debe controlar su distribución. ¿Y aquellos documentos externos todos? No. Aquellos que la organización determina que son necesarios para la planificación y operación de su sistema de gestión de la calidad. Siempre hay que tener presente que la norma nunca dice todos. Siempre nos está diciendo aquello que es necesario. Porque imagínense, documentos externos pueden llegar muchos, por distintos motivos, con distintas intenciones del entorno. Pero muchos de ellos no son partícipes activos y a veces ni siquiera pasivos de nuestro sistema de gestión de la calidad. Por lo tanto, con aquellos no tenemos ninguna responsabilidad respecto a la documentación del sistema de gestión de la calidad. Y hay una buena oportunidad en que la organización toma decisiones. Ahora, si seguimos avanzando, podemos expresar este mismo procedimiento, control de los documentos internos, a través de un diagrama de flujo, que va a seguir lo mismo que hemos mencionado. Por ejemplo, si lo empezamos a mirar, después del inicio dice, identificar la necesidad o creación de documentos. Identificar qué norma y qué requisitos vamos a aplicar. Por lo tanto, cuando eso ocurre, vamos a tener que crear esos documentos. Bien, entregar las normas cuando esto aplica. ¿Ya? Después dice, verificar necesidad de registros. Solicita códigos para un nuevo documento. Después le asignamos código a los documentos. Y así, se fijan, tenemos una manera de elaborar nuestro procedimiento sobre la base de un diagrama de flujos, donde tenemos en la primera columna quiénes son los dueños y los actores esenciales del procedimiento.
¿Quién coordina o dónde están las actividades que hace el coordinador, el revisor o quien aprueba? Todo lo relacionado con nuestro procedimiento. Y seguimos, porque era más largo todavía, ¿cierto? Ahí tenemos, por ejemplo, arriba, quien revisa los borradores en la primera etapa y finalmente seguimos avanzando si estas revisiones se dan por aprobadas o no. Y seguimos la secuencia dando cuenta paso a paso de lo que la norma nos pide respecto a los procedimientos documentados, respecto a los documentos en particular y en este caso específico respecto a los documentos internos. Ustedes las pueden ir revisando paso a paso. Y aquí están dados los caminos, las distintas etapas, las distintas acciones que debemos hacer en nuestro procedimiento de control de los documentos internos. Lo mismo podemos hacer con respecto a los documentos externos. Y aquí tenemos una propuesta de la creación de un diagrama de flujo en relación a los documentos externos. Y ustedes los van siguiendo en la misma secuencia que de alguna manera debe dar cuenta de lo que la norma nos pide. A su vez podemos plantear también otras ideas genéricas a través de otro diagrama de flujo respecto a lo que vamos a hacer con los documentos obsoletos. Por ejemplo, identificar los documentos obsoletos. Después, de allí veremos, cuando lo hemos identificado, qué hacemos para evitar que alguien lo pueda usar de manera no intencionada. Y qué hacemos cuando el documento obsoleto sí necesitamos que se quede en la organización por algún motivo durante un tiempo. El diagrama de flujo nos da algunas pequeñas señales, pero lo que debemos nosotros reflejar en estos diagramas es lo que cada organización ha decidido. Y nos preguntamos primero, ¿cómo lo hacemos aquí respecto a los documentos obsoletos? ¿Se le pone un timbre? ¿Se les pone una hoja de otro color? ¿Se les pone en la pantalla alguna figura que destelle? ¿Cómo alertamos a los usuarios de que ese procedimiento es un procedimiento obsoleto? Y si no tenemos alguna decisión tomada, es la oportunidad de incorporar algún mecanismo que nos permita alertar. Cada organización tiene la libertad de hacerlo de un mecanismo que sí funcione. Lo único que la norma nos obliga y nos exige que se pueda prevenir, asegurar que se previene. Y dejemos un ejercicio, por ejemplo, en todas las organizaciones, en todas las actividades genéricas, siempre hay algún procedimiento de compras. Por lo tanto, dejemos como ejercicio de tarea elaborar un procedimiento para cumplir el proceso de compras. Incluso más, cada vez que nosotros vamos por algún motivo a comprar algún insumo, algún artículo, algún electrodoméstico, de alguna manera elaboramos en nuestra mente un procedimiento para realizar esa actividad. Por ejemplo, lo primero que todo yo debo saber, ¿qué es lo que quiero comprar? ¿De qué características? ¿De qué parámetros? ¿Qué indicadores? ¿De qué precio? Y cuando sé lo que quiero comprar, me pregunto, ¿qué proveedor es el que me interesa ir a visitar o buscar en la página web? Es decir, estoy haciendo implícitamente una selección de proveedores, porque probablemente el producto que yo tengo, hay muchos proveedores que me interesa comprar. Y cuando he decidido qué proveedor o qué proveedores voy a ir a hacer una comparación, ya he avanzado en mi procedimiento. Y después llega el momento en que estoy haciendo la comunicación directa con quien me va a vender ese producto que yo quiero. Y ahí también, si me doy cuenta, hay toda una etapa de proceso, de actividad, para poder finalmente concluir si este es el proveedor que voy a aceptar, bajo las condiciones que él me está ofreciendo, sabiendo yo anticipadamente qué es lo que quería comprar. Y en definitiva, obtengo el producto, veo la forma de cancelarlo, la forma de transportarlo, y lo llevo al lugar en que yo tenía dispuesto para él. Dijimos que probablemente era un electrodoméstico, pero cuando llego a mi casa, por ejemplo, quiero verificar si lo que tengo ahora
es exactamente lo que quería comprar. Y más aún, quiero verificar si cumple para las condiciones de uso que yo esperaba que cumpliese. Y dependiendo de la respuesta que tenga a cada una de esas interrogantes, también veré qué hago a continuación. Y probablemente tenga cierta garantía después de la venta, 1 año, 2 años. Tenga asociado algún servicio técnico. Todo esto entonces yo lo puedo escribir y dejar documentado como el procedimiento de compras. Siguiendo la plantilla, título, propósito, responsabilidad, autoridad, descripción. Y obviamente, como era un procedimiento muy simple en este caso, yo fui el que lo elaboré. Yo también quizás lo revisé. Pero cuando es un procedimiento de una organización, el que lo elabora va a ser distinto al que lo revisa y va a ser distinto al que lo autoriza. ¿Se fijan? Entonces tenemos la opción de alguno familiar, un procedimiento de compra, o de la organización en la cual nosotros estamos laborando profesionalmente. Interesante ejercicio. Desarrollo como descripción y como diagrama de flujo, para tener las dos formas y poder compararlas. Pasamos al numeral 424, control de los registros. Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos, así como de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad, deben controlarse. ¿Qué eran los registros? De acuerdo a la definición y al concepto, son las evidencias de las actividades realizadas o de los resultados obtenidos. Pero aquí, ¿para qué queremos los registros? Para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos del producto, del sistema de gestión de la calidad o la actividad que tengamos presente, así como de la operación eficaz de nuestro sistema de gestión de la calidad. Estos registros deben controlarse. Y cuando hablamos de controlarse, es decir, conocerse completamente, porque ellos son la evidencia que vamos a tener. La norma, ¿qué nos dice? En primer lugar, los registros deben permanecer en el tiempo legibles, que se puedan leer, que no vaya a ocurrir que a medida que transcurre el tiempo, el registro empiece a tornarse borroso y simplemente ya queda más que una huella. Que se puedan leer por el idioma que están escritos, que se puedan leer porque no ha sido destruido, no ha sido afectado por el clima, por la temperatura, por los cambios climáticos. Que se puedan leer porque donde está guardado no se ha ido tampoco destruyendo, si un papel, un archivador. O si era en un sistema computacional, no haya quedado obsoleto, ya no lo podamos leer. Lo teníamos en una cinta, en un disquete antiguo que hoy día ya no se usa. Todo aquello entonces parte de que permanezcan legibles. Tomar las precauciones para que eso se cumpla. También los registros deben permanecer fácilmente identificables y fácilmente recuperables. Es decir, cada vez que yo tengo un registro, tengo evidencias, saber de qué se trata, de qué actividad se trata, de qué área se trata. Si, por ejemplo, un registro de una fotografía de alguna máquina, de algún proceso, yo debería saber qué proceso. Y no saber y decir, aquí hay una foto de una máquina. Si tengo datos de producción, saber de qué etapa de la producción, de qué área de producción, de qué día, de qué mes, de qué producto. Es decir, que tenga un identificador, de tal modo que yo sepa de qué se trata o qué evidencia nos está entregando ese registro. Y también recuperable, es decir, cada vez que yo lo necesite, lo puedo obtener fácilmente. Y no saber que lo tengo, pero no lo puedo encontrar. Ahí entonces no cumpliría el mandato número 2 de decir fácilmente recuperable. También la norma nos da el detalle respecto a los mandatos para los procedimientos, para los registros. Dice, debe establecerse un procedimiento documentado para definir los controles, es decir, las señales, lo que me va a mencionar si se cumple o no. ¿Controles de qué? De la identificación del registro. Es decir, ¿qué elementos contempla este registro para saber
y para poder identificarlo bien. En la fecha, el año, el mes, el lugar. Todo aquello tendré entonces presente a saber exactamente de qué se trata, lo que contempla como dato, como información este registro. Almacenamiento. ¿Cómo se almacena? ¿Cómo se guarda? ¿Dónde se guarda? ¿Bajo qué condiciones se guarda? ¿En papel? ¿En medios electrónicos? ¿Quién es el responsable de custodiarlo? Eso entonces corresponde a la respuesta al almacenamiento de los registros. La protección del registro. ¿Cómo se protege? Para que no se dañe, para que no se pierda, para que no vaya a ocurrir un percance y en el sistema computacional se entre un virus y perdimos los registros. ¿Tendremos respaldos? ¿Tendremos respaldos institucionales? ¿Buscaremos, si son muy delicados, respaldos de organizaciones externas? Todo aquello es la protección del registro. Y es muy importante, porque es la evidencia de cumplimientos o no cumplimientos de ciertos requisitos. Recuperación. Ya lo hemos mencionado varias veces, es decir, ¿cómo lo recupero? ¿Cómo vuelvo a obtener la información del registro? ¿Qué ruta sigo para poder encontrarlo fácilmente, recuperarlo fácilmente? Tiempo de retención del registro. Es decir, ¿durante cuánto tiempo va a estar muy cercano al usuario? Porque podrá pasar algún tiempo y ese registro ya no se use con la misma frecuencia y quizás hay que tenerlo en otro lugar. El tiempo de retención de entonces que lo tengo muy al alcance del usuario. Y en algunos casos, después de un tiempo, ya no tiene la misma solicitud, la misma necesidad de tenerlo tan cerca y de encontrarlo tan pronto. De allí pasa a formar parte quizás de registros anteriores o históricos. Y eso lo define la organización, el área, de tal modo que tome la decisión correcta. Y lo mismo respecto a la disposición de los registros. Es decir, ¿qué hacemos con el registro cuando se ha cumplido su tiempo de retención? ¿Dejó de estar vigente? ¿Habrá que destruirlo? ¿Tendremos que eliminarlo? ¿Tendremos que guardarlo en otro formato? ¿Tendremos que llevarlo de un sistema de papel a un sistema electrónico? ¿Tendremos que escanearlo? ¿Guardarlo en una bodega? ¿Dejarlo en una zona de documentos históricos? Y si es algo confidencial o si es algo delicado, tendremos que tener quizás hasta un protocolo especial de destrucción de esos registros. Por tanto, de todo esto debemos dar cuenta en la norma respecto a estas exigencias, a estos mandatos, a estos 6 mandatos adicionales que nos da la norma, además de que los registros sean legibles, fácilmente identificables y fácilmente recuperables. Es decir, 9 mandatos en general para el procedimiento documentado que se llama control de los registros. Aquí tenemos nuevamente un esquema genérico, un poco más ilustrativo, de lo que contempla el procedimiento de control de los registros. ¿Qué habíamos dicho? Identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición de los registros. Y al lado hemos puesto que los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y fácilmente recuperables. Y también decimos, para recordarnos en una sola diapositiva, que los registros son la evidencia de la conformidad con los requisitos del producto, de procesos, de actividades. Y también son evidencia de la operación eficaz de nuestro sistema de gestión de la calidad. Es decir, si tenemos un sistema que está logrando los resultados. Eso es ser eficaz. Y recuerden ustedes que la norma al inicio, en el punto 4, el numeral 4, nos dice que la organización debe mejorar continuamente la eficacia de su sistema de gestión de la calidad. Al inicio. Y el registro entonces no va a poder dar cuenta de aquello. Y aquí tenemos también entonces un formato en diagrama de flujo
de todo lo que corresponde al control de los registros. Si ustedes lo miran con cuidado, de alguna manera queremos dar cuenta de lo que la norma nos está pidiendo. Y aquí entonces, etapa por etapa, vamos analizando qué es lo que podríamos colocar en cada una de las etapas que hay aquí. Ustedes lo pueden mirar en detalle, esto es una propuesta, una opción. Obviamente cada organización buscará la forma y responderá ante estos mandatos. Algunos parámetros de control de los registros. Por ejemplo, todo registro del sistema de gestión de la calidad tendrá los siguientes elementos de identificación. Por ejemplo, un código. ¿Y quién lo asignará? Por ejemplo, el coordinador del sistema de gestión de la calidad. De allí damos una opción de códigos. Y todo esto, ¿dónde está reflejado? Debemos hacer una lista maestra del control de los registros, donde allí se indique por cada registro cómo se codifica, cómo se guarda, cómo se almacena, cómo se protege, cuánto va a ser su tiempo de retención y también cuál va a ser su disposición futura. Otro elemento, cada registro tendrá un título, un número de edición, una fecha de edición, una trazabilidad, es decir, cuál es la historia completa del registro, la pasada, la actual y quizás hasta la futura. Todo eso podrían ser parámetros de control de registros. Nuevamente, estas son sugerencias, no son obligatoriedades. Después, almacenamiento del registro, lugar designado para guardar los registros y será definido en cada documento donde se haga esta referencia. Dónde se guarda, cómo se guarda, o también puede aparecer en la lista maestra de los registros. Protección, por ejemplo, cada usuario define las medidas de control apropiadas para proteger los registros, a fin de evitar daño, deterioro, pérdida, destrucción. Eso entonces es lo que hemos dicho como protección. Recuperación del registro. ¿Qué podemos sugerir? Que los registros deben ser almacenados en forma ordenada para poder acceder a ellos durante ese tiempo de retención, es decir, acceder fácilmente. ¿Quién define el tiempo de retención? ¿Quién obviamente va a estar usando el registro? En primer lugar, él tendrá que saber cuánto tiempo lo requiere que esté cerca. Dependiendo del tipo de organización, va a variar ese tiempo de retención. Y disposición de los registros, es decir, la organización debe definir la forma en que deben disponerse los registros. Por ejemplo, disponerse, es decir, cuál va a ser el destino que vamos a dar al registro una vez que ha concluido su tiempo de retención. Por ejemplo, en una actividad de capacitación, durante la actividad, mientras se está desarrollando, yo voy a tener acceso muy rápido a la lista de alumnos. Pero pasado un año, ya no los voy a estar usando de manera tan frecuente. Y pasados 10 años, pasados 20 años, quizás voy a tener guardado en otro lugar la lista de alumnos por si alguno quisiese solicitar, por ejemplo, a la organización que le capacitó algún documento que dé evidencia de que tal persona asistió a ese curso que se dictó hace 10 años. Obviamente, eso está guardado en un archivo o en un registro histórico. También los registros, cuando son confidenciales, a veces deben ser destruidos. Y cuando son no confidenciales, podrán ser destinados para reutilizarlos. Y si están en medios electrónicos, pueden ser borrados o eliminados o mandados a otro destino. Y así tenemos también, se fijan sugerencias, cuál es el uso correcto del registro. La idea importante es que todos los campos de un registro ojalá sean llenados si es que así se amerita. Y un detalle importante, cuando tenemos registros en papel, no están permitidas en general las enmendaduras en los datos. No deberíamos usar correctores. Cuando se comete un error, el usuario debería tachar el dato incorrecto con una línea y marcar con un asterisco y escribir en otro lugar cuál es el dato correcto y dar alguna pequeña explicación de tal modo que no quepa duda que en definitiva el registro no fue alterado de una manera no correcta. Fue un error, fue una omisión, fue un descuido. Y algún ejercicio. Podríamos entonces
aprovechar, ya que hemos mirado la norma, hemos mirado la plantilla y los procedimientos, hemos visto diagramas de flujo, de intentar hacer o de describir en cada caso qué respuesta damos a los mandatos de la norma respecto al procedimiento de control de los documentos y también al procedimiento de control de los registros, en cada una de las organizaciones en que ustedes pertenecen, de tal modo que ustedes puedan responder en este instante cómo lo estamos haciendo y si alguno de estos mandatos no está, qué deberíamos hacer para empezar a cumplirlo, para poder decir el día de mañana que estamos cumpliendo todos los mandatos de la norma en relación al procedimiento control de los documentos o al procedimiento control de los registros. A modo de resumen, podemos decir entonces que de los 6 mandatos respecto a procedimientos documentados, los 2 primeros, el procedimiento de control de los registros y control de los documentos, los hemos cubierto en esta sesión. Y que hemos tomado como base, primero, la plantilla genérica de toda la estructura y el formato de los procedimientos, y a continuación hemos tomado como referente para ir respondiendo y completando cada una de las formas, de los elementos de la estructura de un procedimiento, los mandatos de la norma. Y deberemos después entonces responder cuáles son las responsabilidades, las autoridades, qué registros nos generan la actividad o la acción o la implementación de estos procedimientos, si tenemos algún instructivo especial que lo estemos referenciando o estamos utilizando algún anexo, o si hemos hecho modificaciones, cuándo fue aprobado, quién lo elaboró, cuándo fue autorizado. Y ahí entonces la conclusión de esta sesión número 1, que correspondía a la documentación del procedimiento control de los documentos y también a la documentación del procedimiento control de los registros. Muchas gracias.